Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Estamos hoy en el segmento de perspectivas y vamos a darle continuidad a este conjunto de videos que hemos preparado para ti en la intención de poder ahondar sobre las 5 heridas de la infancia de la autora Lise Bourbeau. En esta ocasión vamos a dar paso a esta herida que surge desde una suma de degradaciones, de sobreexigencias y de estrictas formas de educación que pudimos vivir en la infancia. Y me refiero a la herida de humillación. Si no has visto los videos anteriores, te sugiero te des una vuelta por mi canal y puedas revisar desde el video introductorio de las 5 heridas, comenzando después con la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de traición y en esta ocasión la herida de humillación. Así que, sin más preámbulo, vamos a revisar esta herida, su sintomatología y algunas recomendaciones terapéuticas que bien podrían ayudarte para trabajar con ella. Esta herida se despierta principalmente con la madre, aunque también puede proyectarse en otras figuras cuidadoras. Esta nace cuando el niño siente que lo avergüenzan, ridiculizan o controlan de maneras excesivas. Está relacionada con experiencias de vergüenza, crítica, burlas, comparaciones o un sobrecontrol del cuerpo, es decir, en la alimentación, higiene, sexualidad, etc. Recordemos que esta, como las demás heridas, se fincan principalmente en un conjunto de percepciones y nociones que son sumamente subjetivas. Y tomando como ejemplo lo que dije ya en videos pasados, en este caso sería: no todo aquel que fue humillado desarrolla herida de humillación, y no todo el que desarrolla herida de humillación fue humillado. La máscara de esta herida es el masoquista, aquel que se reprime, se anula y se sacrifica para evitar sentir vergüenza o humillación. Recordemos, como en las demás heridas, que las máscaras, según la autora, son las formas que vamos a adoptar como manera de preservación ante los riesgos que nos implica poseer estas heridas. Las máscaras son aquellos comportamientos que adoptamos para no sentirnos tan vulnerables y lastimados justo ahí donde nos duele. Estas máscaras, si bien pueden protegernos hasta cierto punto, también son las principales limitaciones que ofrecen estas heridas para el desarrollo de nuestro ser. Así que vamos a trabajar con estas máscaras. Un síntoma del humillado es que éste posee un miedo intenso a la vergüenza y a la desvalorización. Esta es la esencia del humillado. El humillado no se percata de las formas en las que constantemente está avergonzándose de sí mismo y humillándose a través de pensamientos intrusivos. Esto lo lleva a proyectar en los demás y en su entorno estos indeseables destinos que él mismo se está generando continuamente en su interior. Mi recomendación en este caso es que nos autovaloremos por lo que somos y mostremos con orgullo cada cosa que nos distingue y nos hace únicos. Esto sin caer en la presunción. Aquí quiero hacer una aclaración importante, porque quienes tenemos la herida de humillación podemos caer en esos dos extremos, en ocultarnos y no querer mostrarnos por sentir vergüenza de lo que somos, o mostrarnos y ser fanfarrones con lo que somos, presumiendo algo de lo que en el fondo sentimos carecer. Y esto es una forma de la baja autoestima compensada. Aquellos que mostramos ser superiores o sentirnos superiores a los demás, en el fondo estamos tratando de encubrir una baja autoestima que no estamos resolviendo del todo. El siguiente síntoma del humillado es que éste se carga de responsabilidades para evitar críticas. Se anula en el proceso, priorizando las necesidades de los demás antes que las propias.
Mi recomendación en este caso es: deslindemos responsabilidades innecesarias y asumamos al mismo tiempo aquellas necesidades que abandonamos por atender las de otros antes que las propias. Algo en lo que caemos los humillados es en estar más al pendiente de los demás en vías de tener su reconocimiento y admiración antes que de lo que nos corresponde verdaderamente. El siguiente síntoma es la dificultad que tenemos los humillados para establecer límites. Solemos decir que sí cuando en realidad queremos decir que no. Esto nos lleva a asumir responsabilidades que en el fondo no quisiéramos y eventualmente a tener que ejecutarlas a regañadientes y molestos, mostrando ante los demás este compromiso y esta falta de carácter para deslindarnos de aquellas tareas o compromisos que genuinamente no queríamos asumir. Mi recomendación en este caso es que enfrentemos la culpa por no cumplir las expectativas de los demás y demos nuestro no cada que sea necesario para no perder dignidad. Algo que les digo a mis pacientes en consulta es que practiquen su no, sobre todo aquellos que solemos sentirnos insuficientes cada que decimos que no. Admitamos la falta y reconozcamos que no siempre vamos a poder cumplir con lo que se espera de nosotros, y esto sin sentir culpa. El siguiente síntoma es la autocrítica dura. El humillado se humilla a sí mismo. Y es que recordemos que no hay peor juez para nosotros que nosotros mismos. Y esto, los que fuimos humillados desde temprana edad, lo sabemos mejor que cualquiera. Solemos estar siempre por debajo de lo que esperamos de nosotros mismos. Aquí lo que yo te recomiendo es que dejemos de humillarnos frente a los demás y a solas, con pensamientos intrusivos que nos generan ansiedad e incluso cuadros depresivos. Seamos amables con nuestros tropiezos y validemos nuestros aciertos. En la medida que vayamos logrando hacer las paces con nosotros, sobre todo ahí donde nos hemos tropezado o equivocado de maneras grasas e importantes, lograremos ir resolviendo esta tendencia a humillarnos y maltratarnos por todo y por nada. El siguiente síntoma es conductas de autosabotaje y autodestrucción que vivimos los humillados. Es muy común que solo en escenarios de autoanálisis, como lo son los consultorios psicoterapéuticos, los humillados somos capaces de darnos cuenta cómo vamos labrando un destino de tropiezos, fallos, desgracias, que en el fondo fueron construidas por nuestra propia mano. Sin así advertirlo, solemos responsabilizar a todos menos a nosotros. Reconocer que a lo largo de nuestra vida quien más nos ha humillado hemos sido nosotros mismos es una verdad difícil de reconciliar, pero al mismo tiempo urgente. Mi recomendación en este caso es que cuidemos que el inconsciente no hable por nosotros con actos fallidos o comportamientos riesgosos. Mejor promovamos nuestra salud en todas sus aristas de maneras intencionadas, aunque esto al inicio nos parezca inmerecido. El siguiente síntoma es que el humillado se niega el placer o la abundancia en cualquiera de sus manifestaciones porque en el fondo se siente indigno de esto. Los humillados fuimos tratados como si fuésemos insuficientes, y si en nosotros se labró esta realidad de ser insuficientes para aquello que se nos dio, entonces cada que estemos ante la posibilidad de obtener más de la vida, vamos a sentir que es demasiado para nosotros. Lo que yo te recomiendo aquí es que acudamos al placer sin vergüenza en todas sus formas y dimensiones. Esto, claro, de maneras sanas y equilibradas. Premiemos nuestros logros y metas cumplidas de formas claras. Con esa severidad que tomamos en consideración nuestros errores, de la misma forma tendríamos que darle el peso a nuestros aciertos. Eso nos llevaría a tener una economía psíquica mucho más equilibrada.
El siguiente síntoma es: los humillados tenemos vergüenza y culpa como emociones centrales que van a regir en gran medida nuestras decisiones, nuestras ideas, nuestras convicciones, aquello que somos capaces de elegir para nosotros, porque en nuestra realidad la vergüenza por lo que somos va a ser algo que vamos a intentar maquillar o matizar constantemente. En este caso, lo que yo te recomiendo es que analicemos para comprender las múltiples formas en que la evitación de la culpa desadaptativa y la vergüenza por ser nos han llevado a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, para no ser gobernados así desde estos temores al dirigir el rumbo de nuestro destino. Hagamos consciente lo inconsciente, tomemos el control de nuestra vida y elijamos nuestros rumbos con la convicción de aquel que se merece todo aquello que es capaz de darse a sí mismo. El siguiente síntoma es el miedo exacerbado que tenemos los humillados al castigo y al ridículo. Algo que hacemos inadvertidamente los humillados es darle una interpretación de castigo a cada cosa desagradable que nos sucede. Y si no es poco, castigarnos intencionadamente, pero no consciente, ante aquellos defraudamientos que realizamos con nosotros mismos. Al no concientizar esto, solemos temerlo desde afuera, pero si revisamos bien, quienes han sido los artífices de los castigos más graves que hemos sufrido, de alguna u otra forma, hemos sido nosotros mismos. Mi recomendación en este caso es que nos atrevamos a hacer aquello que, aunque nos parezca ridículo, resulta ser conveniente, como mostrar afecto públicamente, reconocer nuestras limitaciones ante otros y tener la valentía de ser como somos, por pena que esto nos dé, para que de esta forma no hagamos del miedo a la crítica nuestra propia jaula. Dejemos de vivir en función de los demás. Permitamos que llegue la crítica a nosotros y resolvámosla con filosofía, dándonos cuenta que la única crítica que realiza en nosotros mismos es la nuestra. El siguiente síntoma es la frustración que sentimos los humillados por sentirnos continuamente insuficientes. Esta es una verdad, entre comillas, que nos estamos recordando todos los días y en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Que no podemos, que no lo lograremos, que no es suficiente. Y esto nos lleva a sentirnos continuamente por debajo de las tareas que la vida nos encomienda. En este caso, lo que yo te recomiendo es que recordemos que sentirnos insuficientes no es lo mismo que ser insuficientes. Hay que reconocer nuestro valor por aquello que somos y aquello que hacemos. Que esto sea nombrado por nosotros en nuestro silencio para dejar claro en nuestro consciente lo mucho que hacemos a diario, aunque a menudo no tengamos el carácter de reconocerlo por la misma inercia que esta herida dejó en nosotros. El siguiente síntoma es: los humillados buscamos complacer a los demás, esto incluso a costa de nuestro displacer o anularnos a nosotros mismos. Mi recomendación aquí es que dejemos de complacer sin placer. Respetemos lo propio, como gustos, ideas, convicciones y valores. Porque una cosa es ser flexibles para permitir un otro en nuestra vida y otra pasar por encima de nosotros mismos con tal de recibir el reconocimiento ajeno. Es aquí en donde muchas ocasiones hemos perdido nuestra dignidad, nuestra tranquilidad, la esencia de lo que verdaderamente quisiéramos hacer porque nos parece más redituable o prioritario el reconocimiento de los demás, perdiendo así toda autenticidad e incluso el reconocimiento de los demás.
El siguiente síntoma es: el humillado procura inconscientemente vínculos donde lo subestiman o lo menosprecian. Quienes fuimos humillados aprendimos a pagar costos muy altos para poder sentir pertenencia en algunos grupos. Y es que fuimos preparados sin darnos cuenta para ser exigidos de formas inhumanas, de formas degradativas, y todo esto para poder ganar el cariño de los demás. Esto que fue política en nuestra infancia se convierte en una forma de vivir que nos rige aún en la edad adulta, llenándonos de vínculos degradativos, humillantes y de maltratos. Todo esto normalizado por nosotros mismos. Lo que te recomiendo en este caso es que identifiquemos el maltrato y establezcamos límites que estén a la medida del agravio. Si se te complica identificarlos, busca ayuda profesional. Te dejaré mis datos al final para que puedas concertar una cita si quieres que lo hagamos juntos. No busquemos urgentemente ese reconocimiento del otro. Esto no significa que padezcamos menosprecio. Para sostener relaciones interpersonales, no paguemos con salud el afecto del otro. Y aquí me refiero a la salud en un amplio sentido. La salud psicológica, moral, económica, física, social, laboral. Todas aquellas formas en las que hemos intentado costear los afectos de los demás a costa de afectaciones importantes en nosotros mismos. El siguiente síntoma es: el humillado tolera humillaciones por miedo a perder afecto, dependiendo así de la aprobación y validación externas. Mi recomendación aquí es cero tolerancia a la humillación, la ridiculización y el maltrato como políticas de vida. Nuestra integridad no puede ser un pago que nos permitamos dar para la presencia de otro en nuestra vida. No le pongamos precio a nuestra valía porque corremos el riesgo de fácilmente ser menospreciados. El siguiente síntoma es: los humillados podemos recurrir a la comida, el sexo y las compulsiones como formas de compensación y placeres de formas degradativas. Algo que no sabemos hacer los humillados es encontrarnos en los puntos medios. Siempre nos vamos a los extremos. Por eso es que en la medida que nos exigimos dar resultados y tener rendimiento, también en esa medida podemos sentirnos con el derecho de abusar de los placeres, así sea de formas degradativas. Mi recomendación en este caso es que analicemos la forma en la que los excesos son por gratificaciones inmediatas, abusos a nuestra salud. No usemos el placer como manera de compensación por incumplimientos de exigencias degradativas en nuestra vida. En la medida que logremos de exigirnos de formas degradativas, en esa medida también dejaremos de sentir la necesidad de compensar estas exigencias de formas excesivas. Recordemos que la mente actúa por economías. Si yo me exijo mucho, en esa misma medida me siento también con el derecho de disfrutar mucho. Por eso los humillados, al mismo tiempo que nos exigimos degradativamente, nos complacemos degradativamente, porque siempre estamos buscando ir más allá de lo suficiente. El siguiente síntoma es: los humillados nos sacrificamos y nos entregamos a los demás para buscar reconocimiento, ignorando nuestros deseos y necesidades personales. Solemos dejarnos de lado porque no nos parece necesario o suficiente. No nos resulta que lo que nosotros somos sea lo suficientemente importante para ponerle atención y tratarlo con seriedad. En este caso, mi recomendación es que procuremos nuestros placeres de maneras sobrias y promovamos el cumplimiento de nuestras necesidades como eje fundamental de nuestra salud integral. Nuestros deseos requieren ser escuchados y atendidos para con ello encontrar también la realización personal, pero sin que estos nos impiden mirar al otro de igual forma y lo que estos necesitan
necesitan. Seamos justos con los demás y con nosotros. No nos excedamos en priorizar de maneras desequilibradas, porque esto nos va a cobrar facturas importantes a la salud. El siguiente síntoma es: los humillados nos protegemos de la culpa y la vergüenza con un exceso de obligaciones y deberes. Una forma compulsiva que encontramos los humillados para no sentirnos culpables una vez que nos hemos defraudado por algo es abusando de los compromisos, las responsabilidades y los deberes. Esto no solamente nos puede llevar a una escalada de autoexigencia destructiva, sino también a anular y desplazar a otros en sus propias responsabilidades. Lo que yo te sugiero en este caso es que dejemos de explotarnos para dejar de sentir culpa a modo de castigo por haber incumplido con algún ideal de nuestro propio yo. Seamos comprensivos con nuestros errores y humanos con nuestra necesidad de descanso y recreación. Tratémonos con amor, seamos pacientes con nuestros procesos de desarrollo y aprendizaje y no esperemos de nosotros una perfección que, lejos de hacernos sentir suficientes, nos lleva a una espiral de frustración y culpa. El siguiente síntoma es: el humillado se reprime para no dar vergüenzas. Algo que solemos suponer quienes fuimos humillados es que cada cosa que hacemos es digno de vergüenza y que nuestra sola existencia puede avergonzar a quienes nos rodean. Y esto es algo que llevamos como una marca en nuestro ser, llevándonos continuamente a sentir culpa por las incomodidades que los que nos rodean pueden experimentar, aun cuando éstas no tengan que ver con nosotros. Solemos disculparnos incluso por aquello que no hicimos. Mi recomendación en este caso es que alcemos la voz para nombrar lo injusto, lo imperdible, lo imperdonable y dejemos de admitir vergüenza por ser quien somos y no por quien nos dijeron que debíamos de ser. Tengamos el descaro de ser nosotros, aunque a otros les genere escozor nuestra libertad de ser. Seamos anárquicos con esa conciencia autoritaria, tirana, que nos humilla continuamente desde pensamientos muy sutiles hasta aterradores discursos internos que nos llevan a estados de ansiedad prolongados. El siguiente síntoma es: los humillados nos volvemos hiperserviciales, maternales o paternales con los demás. Vamos por la vida asumiendo roles de protectores, de facilitadores, de proveedores, porque en nuestra mirada el otro no puede, no es capaz, es insuficiente. Y con esta manera subestimada de ver al otro y construir las realidades que habitamos, terminamos sintiéndonos en la necesidad de dar ese extra que el otro no es capaz, porque así como nos vemos a nosotros, así como nos vieron a nosotros, vemos a los demás y no logramos descolocarnos de una mirada humillante llena de subestimaciones. Mi recomendación aquí sería que no confundamos ser servicial con servil. La hospitalidad con el otro es una forma de amor propio, pero no rebasemos la línea de lo prudente en la desesperación por ser bien vistos. Evitemos así la codependencia de querer cuidar del otro por encima de su dignidad, porque al subestimarlo lo estamos humillando con el sobrecuidado. Esto suelen hacerlo principalmente los padres que fueron humillados, sobreprotegen a sus hijos y con esta forma de cuidarlos por demás los anulan, los subestiman y sin darse cuenta les heredan al mismo tiempo esta herida que ellos padecen, la herida del humillado. Y bien, estos fueron los síntomas más importantes que detecto en la herida del humillado, con sus breves y simples recomendaciones. Recordemos que estas recomendaciones no pueden ser consideradas como abordajes clínicos para el tratamiento de las heridas. Son meras orientaciones que propongo desde este canal. Pero si tú quieres darles un tratamiento personalizado a tus propias heridas, busca ayuda de un profesional.
En conclusión, la persona con la herida de humillación teme profundamente la vergüenza, reprime sus deseos, se sacrifica por los demás y busca protegerse a través de la sumisión, el autosabotaje o los excesos. Así que seamos aquellos que construyen orgullo de sí mismos, con el reconocimiento pleno de sus limitaciones y facultades. Superemos la vergüenza aprendida por no ser lo que esta sociedad nos exigió imposiblemente ser. Seamos los primeros en aplaudir nuestros aciertos y logros, en silencio y a solas, admitiendo públicamente nuestro ser y sin afán de demostración de nuestras capacidades. Busquemos el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Y bien, es así como hemos llegado al final de este video. Espero que te ayude el análisis de esta herida y el aporte de cada una de estas recomendaciones. No te olvides de compartir este video con quien consideres tiene la herida de la humillación. Dale like a este video si te gustó, si te aportó algo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales para que juntos sigamos desarrollando estos contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.